Capítulo 2. Una novia evasiva. Nicky estaba tomando un vaso de brandy en casa de su buen amigo Gordon. No era muy habitual que él estuviera en este lugar, no al menos cuando el patriarca de los Brown estaba en la morada. Él era consciente de que no le caía bien ni a la madre, ni al padre, y por descontado, a la hermana de él. El duque de Beaufort tenía muy fresca en la retina la primera vez que la conoció. Ella era una marisabidilla que se creía superior a él. A simple vista percibió el desprecio que sentía la joven por su persona. Era una jovencita de apenas 16 años cuando la conoció. Ya era insufrible por aquel entonces. Él fue atento al saludar y ella se subió los lentes para observarlo con detenimiento y salir disparada del lugar. Creyó que su bonita sonrisa la había dejado cautivada. No obstante, fue todo lo contrario. Después de varios encuentros más en los que ella obviaba su presencia, Nicky se dio cuenta de que simplemente ella quería aparentar que él no existía. No le extrañó, era lo que solían hacer todos cuando él se daba la vuelta, pero el duque había querido hacer buenas migas con la hermana de su mejor amigo. No era que ella le agradase, pues lo único reseñable en la joven eran sus bonitos ojos, lo demás poco apreciable era. Nicky quería haberse llevado bien con ella por su amigo. Le costaría reconocerlo, pero en su fuero interior, Nicky sabía que siempre había estado celoso de la relación que mantenía su hermana Isabella con Gordon. Estos eran uña y carne, y él había deseado encontrar a una amiga, no una amante, no una mujer a la que pagar para que se acostase con él, sino una compañera con quien poder hablar, debatir, incluso estar o correr por el campo. Definitivamente, la hermana de su amigo no iba a ser esa persona, pues desde que la conoció habían intercambiado 3 palabras, o pudiera ser que alguna más, dado que en el caso de que él hubiese estado bajo los efectos del alcohol, poco recordaría de ese encuentro con ella. Si en un primer momento no comprendió el hastío que ella le manifestaba, sí fue evidente a posteriori. En la fiesta de presentación de la joven en sociedad, él se ofreció a bailar con ella. A fin de cuentas, era un duque. ¿A qué más podía aspirar ella que a tener su primer baile con un hombre de tan alta posición? Su amigo Gordon nunca en su vida había transpirado tanto sudor por su piel como cuando le dijo que ella se negaba a estar en la misma habitación que él. Pese a que había aceptado hacía años que esa joven nunca sería su amiga, y ni mucho menos conocida, su orgullo se vio aplastado sin un ápice de arrepentimiento. Pues bien, en algún punto de la noche de la presentación, él consideró que era hora de que se olvidase de hacer el bien. La familia de su mejor amigo nunca lo aceptaría y era momento de que el duque de Beaufort lo aceptase. El champán corría sin límites y él necesitaba olvidarse de la afrenta. Y como ese líquido no era lo suficientemente fuerte para hacerle olvidar rápido, decidió sacar su petaca y tomar un poco de whisky. Para la hermana de su amigo, él no era nadie, pero para muchas otras damas él era merecedor de atención. Así, se encontró en medio de la pelea de 2 buenas señoras que luchaban por sus favores. Como Nicky siempre se había considerado un hombre de soluciones, les propuso a las 2 mujeres tener un poco de... Sí, de eso, con los 3 metidos en situación. ¿Quién iba a pensar que con las prisas y los sofocos no pudieran esperar hasta llegar a un lugar más privado que una estancia, él no recordaba cuál, de la casa de la marisabidilla? No. Desde luego que aquello no supuso una venganza contra ella. Que no lo fue. El escándalo cuando entraron a descubrirlo fue de proporciones apocalípticas. Él no lo recordaba del todo. Lo único que sí figuraba en su memoria de aquel desafortunado incidente es que con las prisas se dejó parte de su atuendo en la casa y se marchó con algún tipo de prenda que le cubría el torso. Entonces, él sí le dio un motivo para aborrecerlo, aunque no había sido premeditado, ¿verdad? Su merecido le llegó mediante un castigo divino. Un breve artículo escrito que incluso salió en la portada de uno de los periódicos de Londres. Entonces él se sonrió al ver la noticia. Ella lo culparía de no tener opciones de casamiento.
Casi podría decirse que estaban a la par en eso de herir su orgullo, ¿no? Sin embargo, como él mismo tenía una hermana menor a la que casar, puesto que la mayor ya estaba fuera de su vida, Nicky maldijo cada una de las cientos y cientos de veces que a lo largo de los 3 últimos años el periódico se había hecho eco de su vida disoluta y recordaba cómo él había asesinado un futuro prometedor para una dama que quedó marcada a fuego por su causa. Cuando su amigo le propuso esta misma mañana la opción de casarse con la muchacha, él no vio ahí la oportunidad de hacer más leña del árbol caído. Poco le importaba a él que ella, en todos estos años, no se hubiera dirigido a él ni para hablar sobre el desastroso clima de Londres. Tampoco tenía nada que ver que en esos años ella hubiese negado su existencia o que lo hubiese mirado por encima del hombro las poquísimas veces que se había girado a verlo, probablemente pensando que él era otra persona. En su conversación con Gordon había hecho ver que ella no era nada para él porque sí. Esa mujer no merecía muchas consideraciones por su parte. No, todo eso no significaba gran cosa. Simplemente, el destino le había dado la oportunidad de resarcirlo, porque por su causa el patriarca de la familia y Gordon llevaban un par de meses seriamente preocupados por el porvenir de una mujer que atrás había dejado sus años casaderos, pues a las puertas de los 23 años, la honorable señorita Brown estaba a punto de ser considerada una solterona. Y ahí, sentado en una preciosa silla de color caoba tapizada en terciopelo rojo, al lado de su amigo Gordon y frente al escritorio de Julius Brown, aguardando la llegada del antiguo barón Latimer, el duque de Beaufort se sentía como el estudiante torpe e inseguro que fue en Eton antes de tropezar con su mejor amigo para que él lo instruyera. En efecto, el duque enseñó a Gordon a ser más fuerte, y a cambio el barón le había mostrado la conveniencia de ser más inteligente y aprender. «Nicky, ¿estás bien?», le preguntó Gordon al ver una gota de sudor resbalar desde su patilla hasta su cuello. Una de las características que Gordon más admiraba de su amigo era que el duque siempre mantenía sus nervios bajo control. Hasta la fecha nunca lo vio tan preocupado por algo. «Es la maldita corbata. Hacía años que no vestía un atuendo tan formal», expuso él llevándose un dedo hacia el nudo de la corbata de batista, que probablemente su ayudante de cámara había apretado demasiado con el fin de hacerle pagar por sus burlas. «No podía permitir que te presentases ante mi padre vestido en camisa y pantalones. Eres un duque, harías bien en recordarlo a menudo. Si probases a vestir de ese modo, te aseguro que no echarías en falta el chaleco, la chaqueta y el sobretodo. Y menos que nada la maldita corbata que me está atacando». Nicky movía el cuello tratando de aflojarla para respirar sin dificultad, pero la maldita se empeñaba en no permitirle engullir el aire. «Mi padre está ansioso por casarla, pero al menos démosle un buen par de motivos para que tú te la lleves. Brenda es su ojito derecho. No la soltará tan fácilmente y si lo haces porque está desesperado. El acuerdo está firmado. Britney estará bien siendo una duquesa». «Se llama Brenda, Nicky. Por favor, trata de aprenderte su nombre, te lo ruego. Si el viejo te oye se molestará y no queremos eso. Como tu padre no autorice el matrimonio de Beverly conmigo, te aseguro que tú tampoco desposarás a mi hermana», lo amenazó. «No creas que no sé por qué tenías tanta prisa en firmar el documento». «Yo soy el barón Latimer, pero él es su padre. Por amor del cielo, Nicky, no lo enfurezcas llamando a su pequeña con un nombre que no es el suyo. Prueba a decirlo, se llama Brenda. 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 Ahora tú, Nicky», lo animó a pronunciar el nombre. El duque lo miró durante un par de segundos. Su amigo estaba loco si él llegaba a pronunciar ese nombre en alto. Su futura esposa lo había negado todas las veces que había podido y más. Bien, la revancha era suya ahora. «Bettina será la duquesa de Beaufort y su dote me ayudará a reparar mi patrimonio. Cualquier mujer con dinero me hubiese venido bien. Tu padre debería dar saltos de alegría. De no ser por mí, tu hermana se hubiera quedado para vestir santos». «Por amor de Dios, Nicky, si el viejo te oye decir algo como eso, no consentirá el matrimonio». «Tú dijiste que el contrato no se puede romper». «Y no se puede. Llevaría años que la corte interviniese y mi padre no querrá pasar por ahí. Pero creo que será más productivo para todos que te muestres humilde, encandilado por Brenda.
Lo volvió a intentar. Y que le asegures que a su hija no le faltará de nada y que será feliz. Él la adora. Será mi duquesa, no le faltará de nada. ¿Y sobre lo demás que he dicho? Lo iremos viendo sobre la marcha. Si bien al principio no veía esto como una venganza en toda regla, en estos momentos se le pasaban por la mente muchas cosas que él podría ordenar a su esposa. Todos estos años sufriendo su indiferencia y haciéndole sentir como un sapo. Dios existía y al fin le había dado la razón. Y eso que él no se consideraba una persona espiritual, porque lo de acudir a misa los domingos era algo que dejó de hacer en cuanto la vida le demostró que no había nada por lo que dar gracias. Trata al menos de no hacerle daño. Tu hermana no es una muchacha que necesite ser defendida. Él, durante estos largos años en los que la había observado desde la lejanía tratarlo como si él no tuviese valor alguno, había llegado a la conclusión de que era una mujer peculiar, e incluso se atrevería a decir que ella era mucho más que la simple florero que trataba de aparentar. En este momento la puerta se abrió y el señor Julius Brown apareció. El hombre lo miró como solía hacer la orgullosa de su hija, y él supo de quién había sacado ella su orgullo y valor. Mientras su buen amigo había sido en su niñez carne de abusones, la hermana estaba en el otro lado de la balanza, sin duda. «Hijo, Beaufort». Por descontado, el patriarca se sentó autoritario en el sillón. Nicky sospechaba que para ese hombre él era una mota de polvo alojado en la suela de su zapato, o peor, barro. «Padre, señor Brown, ¿qué es esa cosa tan urgente que tenemos que tratar?» «Verá, padre, se trata de... Nicky lo miró. Gordon se había convertido en un tipo corpulento, decidido y maduro, pero frente a su padre aún parecía aquel niñito escuálido que una vez conoció y al que tuvo que proteger hasta que le enseñó cómo defenderse. «Tengo una reunión con Lord Dacre en 15 minutos», expuso Julius para que su hijo se decidiese a hablar de una bendita vez. «Lo que su hijo trata de decirle, señor Brown, es que tenemos una idea para encaminar el futuro de su hija, y hemos pensado en explicársela para ver qué opina usted». «¿Qué sucede con Brenda? ¿Está enferma? ¿Le apena algo?» Julius se había puesto muy nervioso, y Beaufort tomó nota mental de no llegar a contrariar nunca a su futura esposa en demasía, no fuera que ella se quejase a un padre que a todas luces se veía muy protector con la muchacha. «No, señor, la joven...» No pronunciaría jamás su nombre. «Se encuentra del todo bien. Lo que vengo a ofrecer es una oferta de paz y redención, por así decirlo». Beaufort comenzó a transpirar más. El señor Brown lo miraba muy inquisidor. «Si le has tocado un solo pelo de la cabeza a mi niña, pagarás con tu vida, Beaufort». Gordon suspiró. Tantas veces que él había necesitado su ayuda, consejo o protección, y su padre nunca lo tuvo en consideración. Por lo visto, para el señor Brown, nacer hombre implicaba ser capaz de todo sin ayuda. Esa norma no se llevaba a cabo para Brenda. Su hermana siempre lo sabía conducir y manejar a su antojo. Cierto que él siempre había hecho mejores migas con Marian, su madre, pero aún así, le hubiese gustado ser más cercano a su padre. «No, señor. Lo que yo siento por esta familia es gratitud eterna por haberme abierto las puertas de su hogar. No estuvieron abiertas del todo, pero él no lo echaría en cara en estos momentos. Y nunca estuve a la altura a la hora de devolver lo que se me fue dado. De la familia Brown recibí a un amigo que no merezco, y la oportunidad de crecer cercano a una familia que se aprecia y en la que sus miembros se cuidan los unos de los otros. Soy consciente de que su hija, una dama de gran belleza, dicho sea de paso, lo vio sonreír y supo que había hecho bien en ensalzar a la hermana de Gordon. Tuvo una incursión accidentada en el mercado matrimonial. Lamento no haber estado a la altura de las circunstancias y, puesto que soy responsable de una situación tan desafortunada, considero mi deber como hombre y duque intentar remediar la afrenta cometida a la dama. Sus disculpas llegan tarde, Beaufort, señaló severo el patriarca. Comprenderá, señor, que no he tenido en mi vida un modelo tan pulcro y sólido como ha tenido mi buen amigo Latimer. Mi padre se marchó pronto. Eso es cierto. Y el hombre sonrió, y Nicky supo que estaba llevándolo a su terreno. El duque era vago, pero cuando se proponía algo no había forma humana de echarlo atrás.
Entonces, la forma en la que me veo capaz de resarcir tan vergonzoso comportamiento es haciendo una propuesta matrimonial. Julius estalló en risas. Tan agradable rato estaba pasando, riendo y riendo, que no se percató de la cara de disgusto del duque y el rostro de sorpresa de su hijo, pues el primero volvía a ver su orgullo vapuleado y el segundo nunca vio reír a su progenitor. Pasados unos minutos en los que Julius se dio cuenta de que el único que reía era él, su rostro se tornó serio, y Nicky pensó que lo prefería riendo, aunque la risa había sido siniestra debido a la falta de hábito del patriarca en esto de la diversión. ¿Tú quieres casarte con mi hija? Sí, respondió raudo. ¿Con mi hija? Hubo de volver a repetir el señor Brown lleno de sorpresa. Con su única hija. ¿Con mi hija? Julius estaba en shock. Con Brenda, sí. Al decir el nombre de la dama, Nicky se vio tentado y miró a su mejor amigo por el rabillo del ojo. Lo que vio no le agradó en absoluto. ¿Quieres casarte con mi hija, Brenda? Julius sabía que había un error. El elemento que tenía frente a él hablaba de casarse con su hija, y él solo tenía una, Brenda, y era imposible que el amigo de su hijo la quisiera por esposa. ¿Por qué? Sencillamente, porque ellos dos no se toleraban. Desde que su hijo Gordon se presentó en su casa con su mejor amigo, que por aquel entonces era el conde de Suffolk y futuro duque, Julius Brown mentiría si dijese que no había tenido esperanzas en que su hija pudiera acabar casada con él. Con el paso de los años, y viendo en lo que ese joven prometedor se había convertido, el señor Brown se alegró de que ellos nunca hubiesen congeniado. Se veía a la legua que si no se odiaban poco faltaba, y eso que ambos nunca se habían dirigido una palabra, al menos que él supiera. Señor Brown, establezcamos que tiene una hija porque solo tiene una a la que por favor no se ofenda. Está resultando complicado casar, en parte por culpa de un servidor. Él bajó la cabeza mostrando arrepentimiento. Y que yo, el actual duque de Beaufort, su título aquí le podría ayudar mucho, por eso lo empleó tan efusivamente. Por mi honor y responsabilidad hacia la dama, me veo en la obligación de reparar un daño que fue causado por mi mano. Y no se me ocurre mejor manera de hacerlo que ofrecer mi mano en matrimonio. ¿Sabías algo de esto, Gordon? Es la primera noticia que tengo. Su buen amigo no mentía, porque era la primera vez que veía a su amigo tan serio, correcto, negociador y magnánimo, y eso era algo totalmente novedoso para él. Si su padre se estaba refiriendo a lo de la intención de su amigo de casarse con la dama, él no pudo entenderlo, ya que demasiado sorprendido estaba él como para pensar en otra cosa que no fuera en la actitud tan elegante que estaba manteniendo el hombre al que hacía poco había sacado de un fino burdel y que había apestado a whisky. No negaré que su título es un buen aliciente para un padre. Aunque esté en bancarrota y a punto de dar con sus posaderas en la cárcel de deudores, poco importaría, porque la dote de mi hija conseguiría que el ducado de Beaufort volviese a tener el brillo que jamás debió perder. De igual modo, soy consciente de que usted no es el responsable de la situación de su familia. En efecto, señor, no lo soy. Aún así, es culpable de dejarse vencer por la adversidad y conformarse. Soy un superviviente. Trató de defenderse. Podría ser mucho más si lo quisiera, por supuesto. Cuando lo conocí vi una garra que hubiera deseado para mi hijo. «Padre», se quejó Gordon. «Haremos un trato, Beaufort», continuó Julio sin atender a la objeción de su vástago. «Pero yo ya he firmado...» «¿Qué clase de trato, padre?», se apresuró a intervenir el barón Latimer. «No me negaré a su ofrecimiento». Julius miró al duque. «¿Cómo dice?» Nicky no entendía. «No me posiciono ni a favor ni en contra de su propuesta de matrimonio». «¡Esto es inaudito!», Nicky explotó. Él era un maldito duque. «Es poco convencional, pero no lo tome a mal. Le honra el ofrecimiento, excelencia». Nicky se quedó mirando al señor Brown con los ojos como platos. Era la primera vez que lo trataba con tanto respeto usando su título. «Pero puesto que el daño se hizo a la dama, es justo que ella sea quien tome en consideración su ofrecimiento». «Su hija es mía y poco puede hacer para evitarlo», estalló Nicky. Gordon le apretó el brazo para tratar de tranquilizarlo. Julius estrechó los ojos.
Veía a su hijo nervioso y su amigo estaba a punto de saltar sobre su yugular. ¿Esos dos tramaban algo o...? ¿Se ha propasado con mi princesa Beaufort? La pregunta hizo desaparecer de un plumazo la furia. Soy un canalla, pero en mi lista de pecados nunca tendré la de arrebatar la virtud a una dama casadera que no vaya a convertirse en mi esposa. Julius abandonó el confort del respaldo de su silla para acercarse todo cuanto pudo a Nicky. Lo examinó. El duque no se amilanó y le mantuvo la mirada. El patriarca estuvo satisfecho con lo que vio. He dicho mi última palabra, y ahora, por favor. El señor Brown agitó su mano para despacharlos. Tengo una reunión muy importante. Gordon se levantó y al ver que su amigo seguía mirando muy fijamente a su padre, y temiendo que lo agraviase, lo agarró por el brazo para instarle a moverse. A duras penas Nicky se levantó. Cuando salieron observaron a un pavo real. El hombre estaba entregando su bastón y su sombrero a un lacayo. ¿Quién es?, quiso averiguar Nicky. La hermana de Gordon se había apresurado a bajar desde el segundo piso a toda carrera con el evidente propósito de saludarlo. Ese hombre le sacaba más de una cabeza. No obstante, en un cuadrilátero lo dejaría tirado sobre el suelo. Porque pese a que la figura de Nicky estaba un poco descuidada, la fuerza de sus puños seguía intacta. «Es el editor de The Lady, el conde de Dacre, Archibald Vine», respondió Latimer. «Para él sí tiene ojos la novia de Lucifer», apuntó por lo bajo Nicky, al verla tan solícita con el otro hombre. Y no solo la dama tenía ojos, sino que incluso había bajado sin sus lentes. Nicky la observó hablar de forma íntima con él y gruñó, lo que le valió a Gordon una nueva sorpresa. «¿Estás celoso?» «Preocupado», respondió él cuando vio que su futura esposa enhebraba el brazo que el editor tan gentilmente le había ofrecido. «¿Sientes algo por mi hermana?» Tal vez él no era el único que tenía un secreto que ocultar. «Tu hermana vale una fortuna y no estoy dispuesto a que se me escurra entre los dedos de la mano». «Ah». Conforme Gordon había ido haciendo suposiciones sobre que su mejor amigo pudiera albergar algún tipo de afecto sobre su hermana, se iba dando cuenta de lo absurdo que parecía. Lo que Nicky acababa de decir era más lógico y plausible. «¿Por qué no me has dejado decirle a tu padre lo del contrato, Gordon?» «Creí que sería más fácil si conquistabas a mi hermana. No nos conviene despertar la ira de Julius. Eres mi mejor amigo, Gordon. Y tú el mío. Si yo no consigo a Theodophila, tú no conseguirás a mi hermana Bella. Te lo juro por mi honor». Y Gordon sintió que su amigo no se había echado ningún farol. «Lo sé». Y Gordon pensó en que su amigo ya estaba incluso alejándose una barbaridad del verdadero nombre de su hermana, y esto bueno no podía ser. Tal vez no debería haber rubricado un contrato con su amigo. Intercambiarse a las hermanas no estaba nada bien, pero él vio ahí un filón que no pudo desperdiciar. Él era Lord Latimer y tenía potestad sobre ciertos asuntos de la familia. Uno de ellos era Brenda. La pareja, ajena a lo que allí se cocía, se acercó hacia ellos. «Caballeros», saludó el conde de Dacre haciendo un gentil movimiento de cabeza que Brenda calificaría como de perfecto. «Milord, hermana», habló Gordon. «¿Hermano?», saludó la dama, obviando de nuevo la presencia del duque. «Milord». Nicky decidió corresponder a su grosería con otra aún mayúscula y no la saludó. Cuando los dos ingresaron en el despacho del padre de Gordon, este último se fijó en que su amigo había seguido la estela de ambos dos. Latimer debía confesar que en su situación él estaría igual de nervioso. Tal vez, después de todo, la cosa acabase siendo discutida en la corte, porque su amigo no comprendía que en vez de enfurecerla, lo que debería estar haciendo era enamorarla, o su dote costaría más de conseguir. «¿La está cortejando?», quiso averiguar Nicky. «¿Quién?», preguntó Gordon sin saber sobre lo que hablaba su amigo. «Dacre». «No sabía ni que se conocían». «Ya». Él había visto algo que no le gustaba en absoluto. Vigilaría muy de cerca a su díscola futura duquesa. Ella había convertido esto en una caza y él era un experto cazador, al menos cuando no estaba ebrio. «¿Nicky?», preguntó un par de veces Gordon, porque su amigo parecía abstraído.
Ellos dos habían salido de la casa y estaban dando un paseo. «¿Qué?», respondió el duque con otra pregunta cuando regresó a la realidad. «Me has impresionado, Nicky. Eres un estratega de primera. Esa manera de lisonjear para llevar a mi padre a tu campo y luego darle el golpe final. Lástima que no haya salido como esperábamos, pero no ha ido mal. No tener la oposición de Julius es un gran paso. ¿Seguro que no quieres trabajar conmigo en el banco?» «¿Yo? ¿Trabajar yo?», preguntó Nicholas con horror. «Aunque no lo creas, los nobles también deben ganar su propio dinero para no terminar en la ruina», ironizó. «Sí, en efecto. Y si no fuera porque me ha agenciado a una esposa con una dote descomunal, podría incluso planteármelo». Estaba mintiendo. Eso no era para él. Se estaba mejor disfrutando de la ociosidad de la vida que siendo productivo. Gordon chasqueó la lengua con su apreciación. Nicholas tenía un corazón de oro. Más allá de su picardía, era un fiel amigo que nunca fallaba a los suyos, pero la sensatez nunca contó entre sus pocas virtudes. Gordon era consciente de que la culpa no era entera de él. Sus circunstancias, es decir, el desarrollo de su niñez y la influencia de sus padres, o mejor dicho, la falta de ella, tenían mucha culpa sobre lo que él era. Los anteriores duques habían sido los padres más negligentes que un niño pudiera tener. Eso sin contar que Nicky se había convertido en todo un ejemplo de lo que un buen hombre debía evitar si quería ser respetable. Aún debes conseguirla. Pues es una suerte que seas uno de los tipos más listos que conozco y vayas a ayudarme a conseguir a Margaret. ¿Yo? Le tocó a Gordon preguntar con horror. Si yo no obtengo a la dama, tú no obtendrás a la tuya. Te prometo que te ayudaré en todo cuanto pueda, pero te advierto que como no empieces por aprenderte su nombre, me temo que ambos acabaremos solteros. Además, yo tengo a mi propia dama que conquistar, así que te recomiendo que empieces por intentar estar más sobrio. Mi hermana odia a los borrachos. Gordon supo ahí el error tan grande que había cometido, puesto que Nicky tenía por delante un trabajo muy arduo, y su amigo no se caracterizó nunca por ser perseverante. Una vez que su secreto editor abandonó la reunión con su padre, Brenda fue convocada al despacho de Julius. Ella se encontraba en su habitación redactando la última fechoría de Nicky. Esa inagotable fuente de información que habitaba en el mejor amigo de su hermano había resultado oro puro. Al parecer, lo habían sorprendido en la cama de Lady Nolan con el marido de la recién estrenada viuda aún de cuerpo presente, dado que al hombre le estaban realizando un velatorio 3 habitaciones más a la derecha, desde donde la pareja fue encontrada por el servicio. Menos mal que su editor no era un hombre tacaño y sabía la conveniencia del poder del dinero para sonsacar chismes suculentos. Brenda dejó de escribir la columna de la semana. Guardó a buen recaudo y bajo llave los papeles y entró en la guarida del león. Su padre estaba demasiado rígido, serio, y no esbozaba ninguna sonrisa como las que solía mostrarle cuando la veía. La joven comenzó a temer lo peor. ¿Se habría enterado su padre del papel que ella desarrollaba en el periódico? Ciertamente, era muy sospechoso que la convocase nada más haberse ido Lord Dacre. ¿La habría vendido? ¿La habría traicionado su editor? Desechó esa idea inmediatamente. Dacre nunca haría algo como aquello. Era una persona leal, fiel, un amigo que se había portado con ella de forma más que admirable. No. El conde no la traicionaría porque eso implicaría quedarse sin una de sus mejores columnistas. El servicio. Pudiera ser que, al igual que ella había sobornado a un par de lacayos del duque de Beaufort, Julius hubiera podido sospechar y contratar a alguien para delatarla. No, esto resultaba demasiado rocambolesco. Su padre no perdería el tiempo con investigaciones. Se limitaría a acusar y castigar. Brenda lo había visto numerosas veces emplear este método con su hermano. ¿Por qué no con ella? Porque Brenda, a diferencia de Latimer, sabía cómo manejar al viejo. Eso, y que sus ojitos tristes y su media sonrisa siempre lograban derretir el corazón de ese viejo gruñón que se enfadaba en primera instancia, pero que finalmente recapacitaba.
Ella había sido testigo de ese tira y afloja que mantenían Julius y Gordon constantemente. Uno era terco, porque con la edad se creía más sabido que el otro, y su hermano era demasiado impulsivo y no solía buscar la aprobación del padre como hacía ella constantemente. ¿Ha mandado llamar, padre?, preguntó con una cara de inocencia que incluso a Julius le pareció muy sospechosa. Ven, pequeña mía, toma asiento. Él la invitó a posicionarse en una de las dos sillas que tenía enfrente. En este momento fue cuando Brenda supo que algo grave se avecinaba. Él siempre la recibía de un modo informal, haciendo alguna burla sobre su soltería o sobre a cuántos pretendientes tendría que sobornar él para que ella bailase en alguna ocasión. ¿Sucede algo malo? Tal vez Julius sí se hubiese enterado de sus colaboraciones en The Daily. Depende de cómo se mire. Julius fue sincero ahí. La proposición que había obtenido, la primera en 3 años, venía de un duque. Padre, por favor, se lo ruego, me está asustando. Ella tenía una mala sensación. Como que algo de índole malvada se le avecinaba. He recibido una oferta para entregarte en matrimonio. Brenda sintió que el mundo tembló a sus pies. Tenía que haber oído mal a su padre. Julius no podía acabar de decir lo que ella había creído entender. Era imposible. ¿Cómo ha dicho? Esto era un mal sueño y ella se pellizcó para tratar de despertar. Evidentemente la treta no funcionó. Brenda miró la rojez que se había hecho en su brazo y luego levantó la mirada hacia su padre. Se colocó bien las gafas y procedió a exhibir su cara de niña buena. Esta vez no te servirá, hija mía. Julius pareció haberle leído la mente. Padre, no puede casarme. La mayor de sus pesadillas se había cumplido y llevaba el título de Beaufort impreso en la primera página. ¿Por qué no?, preguntó el hombre, audaz. A su padre no le había pasado desapercibido el ímpetu que ella le dio a la afirmación. En primera instancia, porque dudo que haya alguien capaz de cargar con mi escándalo. A lo largo del tiempo ella se había ocupado de destruir su propia reputación. ¿Quién en su sano juicio cargaría con una mujer a las puertas de ser considerada una solterona sin más atractivo que la dote que había colocado su padre? Con esta reflexión, el gesto de la joven se torció. Por lo visto, Julius había dado con un hombre desesperado, en busca del tesoro. ¿Se podía tener mayor mala suerte?, se preguntó la joven. Lo hay, y es nada más y nada menos que un duque. ¿Cómo ha dicho? Era imposible que alguien de tan alto rango la quisiera a ella por esposa. Si dejas de interrumpirme con preguntas absurdas, podré exponer todos los detalles. ¡No puede venderme!, lo interrumpió ella, presa del pánico. «Casarte con un buen...» Julius no debió haber empezado por ahí, porque el susodicho no era un buen nada, a no ser que se refirieran a él como un desastre. Entonces sí, Beaufort podría ser considerado un buen desastre. Asegurar tu supervivencia, darte un título y permitir que construyas tu propia familia, no es venderte, sino hacerte un favor. No, no lo es en absoluto. Ella se estaba enfrentando a su padre tal y como hacía su hermano. Aún así, Brenda no se detuvo en su posicionamiento. No puede ser considerado como un favor, padre, más cuando la dama en cuestión, es decir, yo, ya se había resignado a no casarse y a poder disponer de su dote. Él se rió en una risa llena de burla. ¿Qué haría una mujer con semejante suma de dinero sino despilfarrarla? Si su padre no hubiese estado tan ocupado riendo, habría advertido la mirada de rabia que su hija le dirigió. Ella tenía sueños. Quería ser socia de Lord Dacre. Por casualidades del destino, se había enterado de que su editor buscaba un socio para ampliar su negocio. Quería crear una nueva cabecera en los Estados Unidos de América. Allí los periódicos estaban siendo muy prolíficos y ella pretendía subirse a ese barco. Explorar ese nuevo mundo que ofrecía un sinfín de posibilidades, donde podría ser una solterona excéntrica con mucho dinero para invertir. ¿Por qué tenía que manejar su esposo el dinero? Y peor aún, ¿para qué diantres quería ella un marido si estaba enamorada de su editor? ¿Puedo saber quién ha hecho la propuesta?
Recuerda, Brenda, que puedes llegar a ser duquesa, con todo lo que ello implica. Podrás estar por encima de los demás y hacer lo que te plazca dando pocas explicaciones. Que su padre le vendiese la oportunidad de convertirse en duquesa era una buena señal, pues ello implicaba que Julius aún no había decidido sobre su futuro. Ella sopesó las palabras de su padre. Duquesa. Nada mal para una honorable señorita. Desde esa posición ella podría tener poder para intentar cambiar las cosas. Sin embargo, estaba el hecho de que para poder optar a esa posición, ella debía casarse, lo cual implicaba la presencia de un hombre en su vida. Un hombre que la manejaría a su antojo y ella no podría decir nada sobre cómo vivir su vida. En cuanto se casase, todo pertenecería a su esposo, incluida ella misma. Y eso era un obstáculo muy importante que no debía ser tomado a la ligera. Cierto que los matrimonios entre las esferas altas se pactaban, pero... Diga quién es, padre. Además, hija mía, es justo que el hombre repare la afrenta. Julius no se atrevía a continuar. Padre, nunca lo consideré un hombre de irse por las ramas. Por favor, dígalo de una vez. Es Lord Beaufort. Entonces le tocó a ella reírse sin tapujos, con una risa tan sincera y espontánea que incluso llegó a incomodar al padre. Hija mía. Ella no podía parar de reír. Su padre nunca fue un hombre jocoso, pero cuando lanzaba una broma era único. Padre, por favor, casi me mata de la risa. Pudo ella hablar cuando las carcajadas disminuyeron. El duque de Beaufort ha venido esta misma mañana a solicitar tu mano, lo cual le honra, pues está dispuesto a reparar el daño que te hizo antaño. Se hizo un silencio incómodo que pareció durar horas. Ella no se atrevía a abrir la boca. Su padre no osaba perturbar la paz que de pronto se había instaurado en su despacho. Tiene que ser una broma y además es muy cruel. Ella estaba ya comenzando a alterarse. Su padre parecía creer que lo que estaba diciendo era cierto. No, no lo es. Es una proposición muy ventajosa para ti. Ser la duquesa de Beaufort debe ser considerado con atención. Es un título de alto rango. Siempre dice que soy su princesa. En efecto, lo eres. ¿Quiere pues casarme con el príncipe de los problemas? Brenda, la regañó por su impertinencia. Cierto que es un poco... indisciplinado, pero es un duque. ¿Con el rey de los chismes? ¿Me casará? ¿A mí, su princesa, con un disoluto libertino que no sabe lo que es estar sobrio unas pocas horas al día? ¿Eso es lo que está tratando de decirme? Julius se removió en su silla. Ella tenía cierta razón en sus afirmaciones. ¿Pero un duque? No negaré que tiene la mala suerte de estar en el lugar indicado, en el momento menos oportuno. El periódico que dirigía su buen amigo Lord Dacre se estaba encarnizando con el noble muchacho desde hacía demasiado tiempo. Lo mejor sería que Julius fuese a ver al editor y le comentase que era un candidato más que aceptable para casar a su hija. Tal vez la noticia haría que él coaccionase al reportero que había convertido a Beaufort y, de rebote, a su hija, en el centro de la diana social. Hay que ver lo mucho que le molestaba al señor Brown que compartieran apellido ese chismoso y él mismo. Ese malnacido podía haber sido un Smith, es decir, haber tenido un apellido común que no se pareciera en lo más mínimo al suyo. ¿Con el libertino más disoluto de Londres? Los hombres cambian cuando se casan. ¡Padre! Ayer mismo Beaufort fue sorprendido en la alcoba de Lady Nolan. ¿Cómo lo sabes? Lo he leído en alguna parte, improvisó ella. Bueno, esa mujer es viuda y siempre fue de falda algo ligera. Su esposo reposaba a pocos metros del lugar donde fueron sorprendidos. Bueno, él no tiene la culpa de carecer de suerte. Julius no sabía cómo exonerar al duque. Su hija no podía ver que tenía una oportunidad excelente para ser una importante dama de la sociedad. ¡Padre!, lo regañó ella. Como sea, es una proposición muy sincera que puede hacer de ti una duquesa. Ningún padre dudaría en casar a una hija si eso supone hacer de ella una duquesa. Dígame, por favor, que no lo ha aceptado.
Se lo suplico. Acabe con esta tortura y dígame que aún tengo opciones. ¿Opciones? Para buscar un esposo mejor. Permítame mi franqueza, padre, pero dada la altura del listón, tiene que haber a alguien mejor al que considerar. Beaufort es del todo inapropiado para mí. No he aceptado la propuesta de Lord Beaufort, y no ha sido por falta de ganas, créeme. Ser duquesa es el sueño de toda dama casadera. No, ser la duquesa de Beaufort no es un sueño. Eso sería una pesadilla para cualquier dama con un poco de inteligencia. Estás siendo injusta con el muchacho, Brenda. ¿Injusta? Ella miró a su padre con la boca abierta. Julius no podía estar defendiéndolo. Sí, es un duque. Pero si usted esta misma mañana se ha enfurruñado cuando ha entrado el lacayo a la biblioteca para decirle que mi hermano y su amigo solicitaban su presencia. Porque estaba muy concentrado en la lectura y me ha molestado que me interrumpiesen. Si lo ha llamado patán egoísta sin provecho. Eso ha sido antes de que él quisiera hacerte de ti una duquesa. Ahí Julius ya no tenía defensa posible, por lo que decidió ir al grano. Por favor, padre, no puedo casarme con ese hombre. ¡Lo detesto! Ella se sinceró al tiempo que cogía la mano que su padre tenía sobre la mesa para implorar su comprensión y su ayuda. Llevo 3 años diciéndote que debes casarte. La culpa de que acabes casada con el duque de Beaufort será tuya por no haberte esforzado más. El deber de toda mujer es dar hijos y hacer feliz a su esposo. Mi deber como padre es proporcionarte al mejor de los hombres. ¿Él es el mejor de los hombres? Si ese era el mejor, no quería ni imaginar al peor. Cielo santo. Vaya aberración sería. ¡Es un duque! Brenda tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no replicar. Ella era una mujer muy capaz de poder vivir sin un hombre. Su trabajo, pese a ser en un área de la que no estaba especialmente orgullosa al ser social, era impecable. Se había dedicado a dar lo mejor de sí misma en su tarea por unas pocas libras que entregaba a un orfanato en forma de donativo porque hasta ese momento la hija de Julius se había considerado una privilegiada. En estos momentos era una víctima de la rigidez social, de unas costumbres contrarias a la idea de libertad de las mujeres. Condenada a vivir en un mundo de hombres que se creían con la potestad de elegir lo mejor para ellas. Brenda miró a su padre. Él no tenía la culpa de haberse creído y criado con esas ideas tan arcaicas. La sociedad no era cuestión de damas. Las sufragistas estaban consideradas brujas que debían arder en la hoguera. Si Dacre le permitiese seguir la trayectoria de esas grandes luchadoras que estaban arriesgándolo todo para que las generaciones futuras pudieran tener un futuro mejor, el editor le había asignado la tarea a James Sheffield, pero el hombre era demasiado hombre para entender las necesidades o el cambio que las mujeres estaban exigiendo. ¿El acuerdo ha sido firmado, padre? No. El corazón de ella se llenó de esperanza. ¿Qué detalles faltan? Preguntó con mucha cautela. Falta el más importante. ¿Cuál es, padre? ¿El hombre exige una suma aún mayor para obtener una esposa como yo? Preguntó bufando. De ese hombre se esperaba cualquier cosa. Falta que tú aceptes ser su esposa. ¿Cómo? Una salida. Su padre le estaba ofreciendo una salida que ella no estaba dispuesta a desperdiciar. Esta temporada te casarás y es mi última palabra. ¿Con Beaufort? Volvió a preguntar con sumo cuidado. Con el hombre que pida tu mano y tú aceptes. Comprendo su ultimátum. No lo haces. Mi deber como padre es protegeros a tu hermano y a ti, incluso de vosotros mismos. No consentiré que ninguno de los dos cometáis un error. Haré lo que sea por vuestro propio bien, aunque vosotros, ingratos, no seáis capaces de entenderlo. Padre, casarme con el duque será el mayor error de mi vida. Ninguna mujer podrá ser feliz con semejante espécimen. No había en él nada salvable. Si en un primer momento cuando lo vio lo encontró arrebatador, conforme fue sabiendo de su carácter libertino y su falta de sensatez, le fue repugnando cada vez más.
Entonces, te aconsejo que busques rápidamente a un pretendiente que te agrade para poder casarte. Mi decisión es definitiva. Brenda decidió no prolongar más la conversación. Cuando su padre creía que estaba obrando bien, era difícil hacerlo cambiar de pensamiento. La muchacha salió del despacho y se dejó caer sobre la maciza puerta de madera con desespero. Definitivamente Dios la estaba castigando por haber convertido al horrendo amigo de su hermano en el centro de sus chismes. La vida era curiosa. Más que eso, cruel. El mismo hombre que una vez le sirvió de vía de escape haciendo de su presentación un desastre, se había presentado ante su padre para resarcirse y pedir su mano. ¿Desde cuándo Beaufort, el ocioso libertino tal y como ella lo había bautizado en sus textos, tenía conciencia? Algo no cuadraba en todo este entuerto y Brenda bien sabía dónde tenía que ir a preguntar. Sin mayor demora, la joven se colocó su chaquetilla de lana verde turquesa sobre su fino vestido de paseo en una tonalidad más apagada de dicho color y puso rumbo al banco. Era importante que ella descubriese qué tramaba Beaufort y Gordon era su mejor baza. El juego comenzaba y Brenda no iba a ser otra cosa que la reina del tablero. Ese peón se había equivocado con ella. ¿Cómo se atrevía ese hombre a hacerle algo así a ella?